argentino, quizás. Y de todos los medios de comunicación, incluido el streaming, tal vez. Tal vez. Me puteó la productora. Mandó un saludo Santoro y Donoso. Le mandamos un beso, es amigo muy nuestro. bien, sí. Martina, te quiero pedir perdón públicamente. Oh, justo, ahí está. A ver, ahí. Uy, te No, que te quiero recensuran, pedir- boluda. Perdón públicamente por lo de ayer. No fue mi intención. Capaz que ellos te están haciendo Hola, lo mismo. hola. Ahí está. Ahora Todos sí. te hacen lo mismo. Todos me hacen lo mismo. Nadie me escucha. Se ponen Tengo a ver miedo, los estoy muy resultados cerca de los- Martina en este momento. Che, re interesante lo que está diciendo, pero está jugando el Inter. Perdón. Eso fue lo que pasó ayer. No fue tan así, ella lo tomó Sí así. fue así, sí fue así. No Fue peor incluso. no fue tan así. Está grabado, se puede ver. Bueno, lo voy a volver a ver. Yo creo que hice un chiste como para cerrar algo, pero estuvo mal puesto y te quiero pedir perdón. Igual eso a mí no me ofendió para nada. Lo que sí me ofendió fue lo que pasó ayer, pero bueno, ya está. Ahí me pediste disculpas y ya dijimos que está todo bien. ¿Te están haciendo algo con el micrófono? Sí, que me están haciendo algo, chicos. Ya a ver. Bueno, no sé. No, ya está. Ahí está. No se puede hacer ninguna Bueno, pregunta. listo, chicos. Ya está, me bajo. Me bajo. Bien, muéstrenlo Hola, a hola. Zipi, por favor. Sí, ¿Me por lo favor. ponchan al Zipi? Bueno, ven que ahí abajo hay un libro, ¿no? A la intemperie, charlas entre Ruli y Bárbaro. Escrito, en realidad, desgrabado casi te diría, editado y curado por mi amigo Juan Manuel Strasburger, que tengo aquí a mi izquierda. Sí. A él no le va a gustar que diga que lo tengo acá a mi izquierda, pero aquí está. ¿No? En la vez que no viniste, Ajá. no existía esto. No, es verdad. Que Así que, como sé que ves este programa, vas a tener que hacer el lanzamiento para poder ser entrevistado. Bienvenido, Juanma, a Ozono Club. muchas gracias por invitarme. Un gusto estar acá. Tenés que hacer el lanzamiento. ¿Para cualquier lado? Perdón. Para donde tu corazón dicte. Bueno. Por favor, no al techo. ¡No! No ve el programa. Veo el programa, pero... Es la forma de determinar que no ve el programa. Fue el mejor. ¿Pero qué? Fue el mejor, fue el mejor. Fue el mejor lanzamiento de todos hasta ahora, Sí. hay que decirlo. Fue el más vehemente, ¿no? Sí, sí, porque fue Mejor. literalmente Yo veo entendido, el hay que programa, lanzarlo. pero esta parte nunca la vi. Bueno. Mira qué mentiroso Perdón. que Ahí es. está. Bueno, a mi mamá una vez le hice un mimo que era este el gesto, mira. Lo di, que es un acto universal de los mimos. Aparte es un lenguaje universal, el lenguaje del mimo. Lo puedes hacer en cualquier idioma y todos lo van a entender. Bueno, ¿y qué significa? ¿Qué es para vos? Dale. Una flor y un Bien. beso. Exacto. Un beso y una flor. Hermoso. ¿Y sabes qué Soy hizo un mi amor. mamá? Agarró la flor y se la comió. Y yo le dije, mamá, Está bueno, está no, bueno. no me mandaste a estudiar mimo para esto. Marcel Marceau era muy famoso en aquella época. Acá tiene un pequeño fuelle, no sé si lo puedes observar. Sí, claro. Y si lo accionas, ya sea contra la repisa o con un golpe, el cohete se va a proyectar como corresponde. Como el diseñador industrial así lo pensó. No, Estamos bueno, teniendo muchos estamos teniendo problemas con el problemas. lanzamiento, Antes ¿no? no Va, pasaba va. esto. No sé qué No, pasó. no, se no, rompió no. algo. Antes. No, no lo hagas Va, va. así. No lo No. hagas así. ¿Cómo es? Se rompió algo y nunca más se arregló. ¿Se No, dieron no, cuenta? Sí, ¿Puedo sí, mostrarte? desde un día Sí, y sí. Es así, mira. Hubo un día donde nadie más supo donde nadie usarlo. supo. Es así o así, así. Ah, Bueno, ya está, chicos. Ya está. Vamos a aprovechar el tiempo para hablar con Ah, Juan de cuenta Manuel. como que fue Estrasburgo. sí, sí. ¿Cómo estás, Juanma? Bien, contento. Bien. La última vez fue Que no estuviste. en las preparatorias. Sí. Lo pasamos muy bien, así que bueno, contento otra vez de estar acá. Contento con mi amigo de tantos años y bueno, con ustedes también. Si hubiera estado el Gracias. juguete en las preparatorias, ahora sabría accionarlo. Sí, sí, Claro. O Es lo- verdad, no o- estuvo. Me he olvidado de eso. sí. Pero bueno. No estuvo en algo que no sucedió. ¿Sí? Así nos dijeron. Bueno, Juanma, querido, gracias por venir. Sí. Tenés 2 libros, uno en la toma de ¿Mm? Zipi y una Sí, en sí, tu sí. toma. Claro. Ese lo escribí con 2 amigos, coescritura, y bueno, es el último. El que está ahí abajo. Claro, se llama Tu ídolo. Movelo un poquito para que la gente lo identifique. Ahí Sí. está, perfecto. Ahí está, ahí. Tu ídolo es un ídolo. Claro, Bien. sí. Muy bien. Que es un libro de una recopilación, algunas cosas nuevas sobre personas que vos admirás, querés mucho. Algunas no son mis ídolos, son ídolos de otros, pero lo que seguro es que todos me inspiraron para poder fantasear sobre ellos. Claro. Eso sí. Por ejemplo, no sé, Tracy Chapman no es mi ídola, Ok.
Pero Pero Green Guerrera, vaya que lo es. No, tampoco. Pero digo, me gustaba imaginar. ¿Te imaginas tenías un póster de Green Guerrera en tu pieza? Hay gente que yo supongo que lo habrán mirado. Hay mucha gente está diciendo quién es Green Guerrera, ¿no? La Pero mayoría, bueno. te diré. Sí. La mayoría. Eso fue un amigo de Calamaro en la década del 80 que era guitarrista, es guitarrista, y era su compañero de aventuras cuando formaba sus primeras bandas como solista, después de Los Abuelos, junto con Ariel Roth, que es así, es un poco más conocido. Claro. Green Guerrera no fue España. No fue España, pero Green Guerrero tuvo un segundo momento con Calamaro muy importante después de los 80, que fue cuando hizo El Salmón. Era uno de los músicos que Calamaro internaba para grabar El Salmón. Cuando digo internaba es que te lo llamaba para grabar y se quedaba secuestrado ahí durante 2 días, grabando. Y Un disco que dura 5 horas. Claro, no todos aceptaban ese ritmo y esa condición. Y uno de ellos era Green Guerrera, que se comprometía porque muchos créditos del Salmón aparece como co-compositor. O sea que se comprometió con el disco. O sea, sí, es un tipo que fue importante para ese disco y es de los que el rock nacional valora como un guitarrista con estilo. Bien, y ese Green Guerrera es parte de la banda estable del Claro. supuesto paso de Tracy Chapman por el argentino. Claro, porque este es un libro que mezcla ficción, crónicas, algunas confesiones o mini ensayos sobre ídolos de todo tipo, músicos, personajes de ficción, escritores, actores, actrices, algunos familiares, ¿no? Y en el caso de Green Guerrera lo imaginé como uno de los integrantes de la banda de acompañamiento de Tracy Chapman cuando vino realmente a la Argentina. Yo fantaseé qué hizo cuando estuvo acá en la década del 80 por Amnesty. Bueno, no sé por qué, pero se me ocurrió que que Calamaro le podría haber propuesto hacer una especie de mini gira con ellos como banda soporte y terminar tocando en lo de Badía, que lo nombraron acá hace un ratito. Sí. Bueno, y nada, algunas cosas que... Badía al que respetaban. Hay quien respetan, por supuesto. No como a mí. Y bueno, grandes momentos, así como momentos de humor. O sea, es un libro que busca tener humor y también busca tener... me divirtió escribirlo. O sea, algunas cosas yo las iba escribiendo en Twitter y otras, pero esas también las están totalmente editadas, corregidas, y otras que fueron de cero. Pero es narrativo, o sea, cuenta historias. No es un libro periodístico, pese a que soy periodista, ¿no? Claro. Perdón que vaya por este tema, sí, pero... Sí, lo que quieran. Te vi comentando o rememorando un poco a Oesterheld. Sí. ¿Es un ídolo tuyo, Oesterheld? Sí. Oesterheld yo Sí, totalmente. Lo leo desde que era chico. Siempre me gustó la historieta. ¿Lo leías en Corea? Claro, yo lo que pasaba es que leí historieta mucho en Honduras y en Honduras llegaba mucho la historieta mexicana. La historieta tuvo gran influencia, Argentina tuvo gran influencia con su historieta hasta la línea de más o menos de Perú. Ahí va. Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Chile son zonas de influencia de la historieta argentina de la década del 60, 70, 80. De ahí hay un muro. Y de ahí, una General Paz. A partir de... Sí, autos. literalmente, las editoriales argentinas llegaban hasta ahí, Villiquen, Atlántida, incluso Nippur, todas esas, y tal vez, no habría que ver bien cómo fue, las historietas que editaba Oesterheld en la editorial Frontera en la década del 50, no sé cómo fue, pero bueno, probablemente algunas hayan llegado. A partir de ahí, lo que ocurre es que Colombia, Venezuela y para arriba es la área de influencia de México. Entonces ahí llegaban todas las historietas mexicanas. No solamente mexicanas porque eran las traducciones yanquis, sino que también las mexicanas creadas por los mexicanos. Entonces, yo que tuve una infancia en Honduras y en Colombia, me crié al principio leyendo muchas historietas mexicanas, de héroes, personajes mexicanos. ¿Cuál es eso? Por ejemplo? Uno es, por ejemplo, Carimán, que era un personajón buenísimo, una especie de príncipe malayo que tenía superpoderes mentales. Como un Patoruzú de allá. Claro, sí, es el mismo esquema. Con continuidad, eran increíbles, o sea, altísimos, aparte hiper mega populares, se vendían en un papel mega bastante barato, salía cada 15 días y en ese sentido era muy parecido a Oesterheld, que hacía el mismo esquema de revistitas muy baratas, con continuidad, que los chicos lo leían y entonces querías saber qué pasaba, y entonces te obligabas a tus padres a comprarla a los 15 días. Bueno, eso pasaba lo mismo en México, ¿no? Bueno,
Entonces yo me crié con esas historietas. Después cuando vengo en la más o menos quinto, sexto grado para acá, yo necesitaba leer historietas, o sea, necesitaba seguir leyendo historietas. Entonces, ¿Dónde está Candyman? claro. Y Acá- al principio acá tomo tenemos contacto con las de Columba, que son todas las de el autor Robin Wood, que es Sí. Nippur, la revista El Tony, bueno, hay un montón. Pero ¿qué pasa? Esas son mucho más, no son autoconclusivas, no sé cómo decirlo, es otra onda. A mí Claro. no estaba mal, pero es otra onda. A vos te gustaba Y un- lo seriado. Claro, y un día mi viejo cayó del trabajo y me mostró, mira, encontré esto que yo leía de chico. Estaba en el kiosco, ¿no? Y me trae El Eternauta. Yo Pero, estaba- ¿el libro completo? el libro completo, todo roto porque era una edición, El Eternauta se fue reeditando, lo hicieron libro Sí. y después cada tanto lo publicaban, ¿no? Nos salió la primera vez, ¿era por entregas también? Claro, la primera vez, Claro. cuando él lo leyó, entre el 57 y el 59, ¿Lo leyó en hora cero semanal? en hora cero semanal, él fue uno de los chicos que otro fue Satura, o sea, toda la generación, digamos, la generación Caloy, la generación Dolina, ahí está mi viejo. Entonces ellos leían esas historietas, que no era la única, porque había otro Es decir, personaje. cada revista tenía muchas historietas. Sí. Y en el caso y había dos, Hora Cero y Frontera. Y Hora Cero venía en formato rectangular y en formato apaisado. La Si a la paisada, gente, perdón, si a la gente le interesa leer Hora Cero semanal, en el archivo histórico de revistas Claro. nacionales están todos los tomos. Así que uno puede leer El Eternauta gratis Sí, descargándola a internet. exacto. Y ¿Cómo viene- salió? ¿Cómo salió? Porque después lo que hacían cuando la compilaron, sacaron las partes redundantes para unirla. Claro. Porque, claro, ¿Lo siempre había, continuará? los continuará. Había una especie de cuadradito que que vimos, el resumen del Claro. capítulo anterior. Bueno, él la leyó así. Qué lindo eso cuando Claro, años después, porque se ve que eso quedó muy grabado. El momento que sucedió fue popular, pero no hubo conciencia de que estábamos ante una obra significativa y se podría decir maestra. O sea, Sí. lo que se tomó conciencia que era una obra popular y que masiva, pero no que fuera una obra icónica. Pero ¿qué pasó? Le hicieron tipo libro y se agotaba, bueno. Uno de esos libros que un día mi viejo volviendo se tomó el tren, no sé qué, y lo vio, lo compró, me lo dio. Yo me acuerdo que yo estaba en quinto grado, fin de quinto grado. Lo empecé a leer y no pude parar de leerlo hasta el día siguiente, una cosa así. Yo estaba enfermo, me acuerdo que tenía fiebre y bueno, me aumentó No, la tu fiebre. viejo te regaló eso porque vos estabas enfermo. Claro, Es no el sé. mejor regalo que le pueden dar a un niño enfermo Sí. ávido Sí, de sí. lectura. Sí, Mal. Lo había encontrado, no sé si era, o sea, yo di la casualidad que había faltado al colegio, entonces me lo leí todo y no pude parar, o sea, un libro gordo, y lo leí todo entero y me alucinó. Y volví a sentir lo que yo sentía cuando leía las historietas mexicanas, Claro. que yo leía de niño. Entonces era el mismo estilo, simple, narrativo, aventurero. Conciso. Yo la leí ahora porque me la prestó uno de Sí. los columnistas acá, Giancarlo Brusca. Yo que soy más del cine, mientras la leía decía, claro, esto es como ver una película de ciencia ficción dirigida por Clint Eastwood. Claro. Como muy narrativa clásica, los Claro. cuadros siempre al Exacto. servicio de la narrativa. Sí, es ¿Cómo? claro, narración clásica, exactamente. La historieta, no es que solamente el Eternauta y todos los demás personajes que hacía Oesterheld eran todos así. Sí, Tenía también Ernie Pike, que el son varios. mérito de Francisco Solano López, Muy porque expresivos. eso Sí, efectivamente es una también. decisión que no toma Oesterheld. Exacto. Los cuadritos, cómo van. ¿Dónde va la cámara? Exacto. Ponele? Es- ¿Dónde va el...? Por eso digo que una vez lo entrevisté, lo conté el otro día, que una vez lo entrevisté a Francisco Solano López y no le gustaba la idea de que el Eternauta era de Oesterheld. No, de los dos. Él decía, el Eternauta es de Oesterheld y soy yo también. Sí, tiene razón, obviamente. Porque esto es una historieta gráfica, no es, Sí. no Aparte, es un cuento corto. aparte lo que le da Oesterheld, Solano López, es mucho dramatismo a los gestos, a la Sí. expresión. No sería lo mismo. De hecho, Breccia, que está considerado, Alberto Breccia, El mejor el dibujante. número uno de historieta argentina a nivel dibujo, hizo la remake, año 69, con algunos retoques de guión por parte de Oesterheld, y fue fallida. No logró, y eso que es un genio. Es un Sí. artista. Es un artista, claro. Alberto Breccia es un artista, es un gran dibujante de historietas, pero es un artista, y Como Carlos Nine. falló algo que no captaba, que no pudieron reproducir de lo que era la versión con Solano López. O sea que Solano López le ganó a Ahí Alberto está, Breccia. hay algo de la genialidad de la serie ahora de Stagnaro, que es como Stagnaro sí, Claro. no fue un Breccia, sino que fue más bien Uno Claro. capturó la Un Solano esencia. López. Un Solano López. Si él Yo hizo no- otra cosa, Sí. capturó la esencia. O vos pensás que no. Yo no Es sé que si... no sabemos si le gustó, todavía no le Eso preguntamos. no No, le me pregunté. gustó, pero yo no sé si capturó la esencia. Ok.
Para mí eso está... Yo creo que no tanto. Ok. Lo cual no significa que no esté bueno. Pero capaz que no quería capturar en esencia. A ver, a diferencia de la remake del 69, la de Breccia, que fue fallida, esta no es una versión fallida. Esta ¿Para qué se hizo la de Breccia? porque salió en Revista Gente. Revista Gente En Revista Gente, es muy curioso que haya salido. salía Sí. en revistas, pero Revista Gente, claro, la No era década- la revista Gente que después conocimos. pero es que claro, la década del 60 fue la época más de modernización cultural más fuerte que hubo en la historia argentina. Claro. Hasta la revista Gente quería ser parte de eso. Y dijo, vamos a agarrar este pequeño boom de la historieta, la vamos a hacer masiva. En la historieta me refiero al Eternauta. El Eternauta vendía cientos miles de ejemplares por semana, cada 15 días, pero había otras revistas que vendían 500.000 o 1.000.000. O sea que no dejaba de ser menos masiva que Gente. Entonces, Gente quiso nutrirse de eso porque hasta... Pensá que todos eran modernos, todos eran... Sí. Era la década entre desarrollismo y Jonganía, que fue autoritario, pero él era autoritario, pero toda la cultura que ocurría en Buenos Aires, Sí, era el Instituto de Itela. el Instituto de Itela, la cueva, todo eso era al revés de lo que pasó después con la otra dictadura, era un sinfín de expresiones culturales impresionantes, y entre ellas gente que quería ser parte no quería ser un dinosaurio que solamente publica historietas que a nadie importa. Entonces quiso y le salió mal. La versión de, digamos, esta adaptación de Estañaro tienen para mí varios méritos. Primero que lo lleva a su terreno. Sí, o sea, sí, sí. la lleva a lo... ¿Cómo se puede decir? Al terreno que le gusta El Estañaro. universo Estañaro. O sea, el famoso universo Estañaro que existe. Que Pisa Birrafazo, Pisa Birrafazo, ocupa sí, un gallo para Esculapio. Bueno, hay estos elementos. Mira, vos estaba pensando en esto el otro día. Sí. A ver, Pisa Birrafazo es Ciudad de Buenos Aires, Sí. ¿no? Ocúpase zona sur, van a Quilmes. Sí, ¿cómo es más o menos? Un gallo para Esculapio es zona oeste. Claro, Y ahora es zona Zona norte. norte. claro. Es decir, que Estañaro Hizo todo el Ya completó cubrió todo. el AMBA. Amba. El AMBA. Y él es de zona norte. Ah. Ok. O sea que esta es la Ajá. más cercana a su infancia. Claro, o sea que él habrá leído el Eternauta y... Él cuenta en entrevistas que se lo dio el padre también. El padre vendría a ser como mi padre. O sea, Creo que es leyó la historia más común incluso que yo agarro Sí. de la gente que leyó el Eternauta en su casa. Como me lo dio mi padre, me lo dio mi madre, estaba en la casa. Se pasa era- de. Sí. Sí, todos lo leímos de pibe. Y Sí, muchas sí. generaciones. Y cuando digo que no sé si el espíritu es tanto, es porque hay diferencias muy profundas en el tipo en la psicología de los personajes principales. Pero El Favali es muy distinto al Favali de la historieta. El de la historieta es un super chad que... El historieta ¿pero es es un por la tipo. actualización temporal o es Para- algo más ideológico o no sé si es por ahí? Para mí ni siquiera es ideológico, Ok. es que él quiso cambiarlo, que no se sintió, para mí se sintió más cómodo haciendo un Favali. Claro. O sea, el Favali de la historieta es un Favali cerebral, Ujú. que no se enoja, No se enoja, no se enoja. No es siempre tiene la solución Es zen, justa. es es zen. cerebral, realista, Muy realista, sí. Racional. solidario, pero frío, y Es un buen amigo. anti-optimista. Claro. Todo el tiempo, cuando le dicen, estamos ganando, él dice, no, parece que fuera pesimista, pero en realidad es realista. Y es un tipo, obviamente, muy vinculado con la ciencia. En eso sí se parece al de Estañaro. El de Estañaro es calentón, Sí. es impulsivo. No es buen amigo. Sí, es peor. Pero yo no. Lo vale. entendemos. Lo Sí, se entendemos. entiende. No, pero es bueno. buen amigo. Termina siendo buen En amigo. un ¿no? momento, Parece Sí. que Bueno, pero... en Estañaro parecen gente es el más fin del cansada mundo, también, chicos. más derrotada por la Claro, situación bueno. cultural de la Hombre Argentina, ¿no? vencido. Claro, bueno, Más pero podría vencido. haber un Favali actual. Yo he conocido en mi vida. Conociste Favalis. Favalis, actitudes de Favalis, sí, he tenido gente, o sea que para mí no es que se extinguieron los Favalis. Los Desaparecieron. Benjas y los Favali se va a Sí, llamar sí. este capítulo. Los Favalis no se extinguieron en Argentina, No. siguen existiendo. Pero bueno, Estañaro no quiso hacer un Favali así. Y Juan Salvo es distinto también. El Juan Sí. Salvo original, el de la historieta, es un hombre común, arrojado a la aventura, donde él es un testigo de las grandes acciones que hacen los demás. Los demás, claro, sí, Exacto. sí, sí. O sea, las grandes acciones las hacen Favali y Franco. Y Es otros. un motor para que él circule la historia, digamos. Claro, él es el que conduce, él es el que observa, el que narra y cuenta cómo los otros son Los héroes. Que eso sí es muy novedoso porque uno estaba acostumbrado en las aventuras clásicas de ciencia ficción o inclusive después de Hollywood, donde el protagonista
es el héroe y los secundarios ayudan al protagonista. Sí, Acá Nippur de es- Lagalle es parecido, porque Claro. Nippur de Lagalle es una excusa para conocer la historia. Claro, No es la figura Nippur, está, pero es un héroe total. pero es un héroe. Acá Juan Salvo, en la de Oesterheld, él ayuda a Favali. Claro. Ayuda a Franco. De hecho, vieron que no quiero spoilear, pero hay una parte No, puedes spoilear. una Si no cosa la muy, viste todavía. muy chiquitita, que es que en la serie Sí, audiovisual, él le propone a Franco, al Franco que es un Franco distinto también, a Sí, Guillermo sí. Franco. de ir a ver qué pasa con las luces. En la historieta es al revés. Es al revés. Franco sí, viene y le dice a Oesterheld, a Juan Juan Salvo, tienen que hacer noche en el Monumental porque van a salir después a buscar, bueno, no importa. Y le dice, mientras está todo el mundo acá descansando, vamos a ver qué pasa en, Sí, sí, sí. en Barrancas. Franco que- es como el el que culo impulsa. lleno de hormigas, ¿no? Claro. No puede quedarse quieto. En cambio, el Juan Salvo que hace Darín es un Juan Salvo mucho más protagonista, desconfiado. Bueno, los dos son desconfiados, pero mucho más arrojado y mucho más héroe. Lo que sí me gusta es lo de la vuelta de tuerca, que sea un excombatiente de Malvinas. Eso creo que fue un acierto porque le agrega, primero que le agrega espesor a su psicología. Sí. Y segundo, que te vincula, o sea, es una bandera que hace que inmediatamente uno sienta empatía y simpatía por el personaje, ¿no? Y es una causa nacional Entonces, Malvinas. Es una causa nacional Entonces podés, que va más allá de... podés adherir desde la derecha o desde la izquierda, no hay Tam- partidización, digamos. Exactamente. Y además que lo va a ver, o sea, es una causa nacional que empieza a ser compartida por todo, porque hoy la serie está número 1 en Japón, en España, en Alemania, no sé qué. Entonces pasa a ser una causa nacional Universal. universal, Claro. internacionalizada. Porque el enemigo no es un otro hombre, Claro, es un otro cosa. claro, Es una invasión, digamos, que todavía no sabemos en la Claro. serie qué es, claro. pero nos tenemos que unir todos. La venezolana, el chino. Claro, eso está Nos perfecto. tenemos que juntar todo porque el enemigo no somos nosotros. ¿No? Claro. Para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Argentino. Ahora actualizado. Para un Actualizado. argentino. A eso lo comparten. Ambos. De hecho, lo comparte en la historieta de Oesterheld, es clarísimo. El ejército cumple el mismo rol, un rol positivo de unificar a la sociedad y de Sí, eso es contenerla. cierto, sí. Es algo que comparten las dos series. Y la frase de Perón se cumple en las dos series, en la de Estañaro y en la de Oesterheld. O sea, lo de Oesterheld Increíble. era nada más, era un poco más un peronista. No, es un argentino, no hay nada mejor que otro argentino. Sí, sí. Porque ser el enemigo externo, Sí, en este sí. caso alienígena incluso, ahí te unís. Ahí Te se unís. terminan las diferencias. También hay diferencia, de hecho. Está muy marcado en el cómic cuando cambia eso, ¿viste? Cuando Claro. aparecen los cascarudos y dice como, de repente se terminaron todos los problemas, dice Juan Claro. Salvo, entre Claro. nosotros. Claro, exacto, sí, eso cambia muchísimo. Mi hijo la está leyendo Mucho. y, por ejemplo, se enganchó mucho con la parte más Robinson Crusoe, más post-apocalíptica. Sí, la soledad de esa. Sí, que esa él, le gustó mucho. Que él lo dice literalmente en el cómic, ¿viste? Sí, y la transición hacia la parte que es otro conflicto, que es la aventura bélica Sí. contra el invasor alienígena, ya ahí como que a mí me gustaba más la otra parte. Y bueno, Mira, hoy Son historias más raras para nosotros esas. hablé con Sí. Andrés Acorsi hoy. sí. Y me dijo que no sabía si esta serie de Estañaro era un producto para niños. Que a él le parecía que era más un producto para adultos. Ahora sí, que Salvador la vio, ¿qué le respondes a Andrés Acorsi? Que no lo sabe uno, tipo que más Vio- sabe el cómic nacional. Andrés Acorsi es un genio. Conózcanlo, tiene la revista Comiqueando. Hoy le bueno. hicimos una nota en el canal de AZZ, Ah. así que pueden ir a ver la nota después Por de favor, este programa, es- que es increíble. Ese es uno de mis ídolos. Uno de mis Uno ídolos. de tus ídolos también. Sí, es Andrés Acorsi. Yo como soy periodista y uno de mis ídolos como periodista es Andrés Acorsi. No tengo muchos, poquitos. Y uno es él. Sí, Salvador vio solamente el primer episodio. No porque no puede ver los otros también. Tenía 11 años mi hijo. Pero le gustó, Pero lo lee lo mucha atrapó, historieta. Sí. o le pareció un producto que no le estaba hablando a él. Lo que pasa es que él quiere, sí, le gustó. Lo que pasa es que él quiere terminar la historieta y después Ok. es como ordenado, ¿viste? Bien, Sí, sí, bien, está está bien. bien. Medio está bien. como vos, se parecen eso, ¿no? Se parecen, se se parecen un poco eso. así. Él lee Asterix, lee Lucky Luke, lee los pitos. Está en la historieta clásica todavía. Ok. Bien, bien, Está lo con banco, eso. lo banco. Sí, está con eso. Y está con Dragon Ball, pero totalmente. Full Dragon Ball. Está totalmente. Pero con la historieta. Con el Con la historieta. manga. Claro, con el manga, Dragon Ball está totalmente ahí metido. ¿Leyó Condorito? Sí, ¿Le gusta? sí, Claro. le cae bien. Sí, sí. ¿No te Condorito? Sí, sí, sí. Nos gusta, sí. A mí también me gusta. Sí. Es Este, picaresco. Picaresco. Sí, igual hay dos condoritos, el condorito universal y el condorito chileno. Sí, El hay uno primer que. condorito era mucho más al fleje todo. Sí, sí, mucho Después se más jodido. homogeneizó, ¿no? Se hizo más Disney. Se hizo más Disney. Pero todavía sigue siendo mucho más malo que el Sí. Disney común.
Sí, Es por que eso lo tiene queremos. un fenotipo, Condorito, para el que no leyó, era un vago, un chanta, Un chanta, un sí. tipo que no le gustaba laburar, le gustaban las minas, le gustaba el juego, le gustaba el chupi. Sí, sí, y no. Y yo me acuerdo leer eso y mi mamá me dejaba leer eso y, Hoy al trabajo, o sea, Odia el todo trabajo. mal. Todos los valores que no hay que inculcar, pero bueno. y Pero es una bardea, historieta. bardea a sus amigos. Sí, sí. A uno por ¿Condorito tonto, sí. ¿Es el mismo universo que Isidoro Cañones o es otra cosa eso? Isidoro es como más hijo de la oligarquía. Claro. Este es un hijo del pueblo, ¿Pero era totalmente o sea, la misma historieta y distintos personajes o eran dos No, diferentes? no, Son son diferentes. dos autores diferentes. Ok, Lo ok. que tiene Isidoro es que era muy amigo, muy amiguero. Sí, buen Ah, tipo ok. el Isidoro. Era Condorito que- era medio forro. Ah. Sí, sí, sí. Condorito es el antihéroe y es humor negro para chicos. O sea que es bastante revulsivo para la época. Claro. Por Pero eso no bueno. entiendo por qué mi mamá me lo dejaba leer. Para mí era porque no lo había leído. No sabía lo que había leía. leído, no lo Decía, había "Ah, leído". hay dibujitos de para nenes. No lo había leído claramente. Todos los remates son chistes, ¿no? Todos los remates son totalmente incorrectos. Pero bueno, no puede ser todo correcto en la vida. Igual antes había más incorrección. O sea, mismo en los Sí. dibujitos que yo veía de Sí, chica eran. Tommy Jerry. Daban miedo a algunas cosas. Y ahora Sí, no. Tommy Jerry es tremendamente Sí, buenísimo. violento, Sí, desalmado. Hoy parece como que hay un puritanismo en cierto... Claramente, sí, que no. Yo creo que hay que saber diferenciar entre la ficción y. A mí yo no tengo problema que mi hijo lea Condorito. Tengo problemas claro. si él después en su vida. Quiere actuar como Condorito. Condorito habría que. Voy pero- a sentar y voy a tener una Eso Pero charla. pasa lea- mucho con los videojuegos, ¿viste? Bueno, Claro. que el nene no juegue videojuegos de tiros porque si no va a querer cagar. No, Pero no, hay un momento en el que tiene que aprender a discernir esa diferencia. Exactamente. Es parte del aprendizaje. Es parte del aprendizaje, Sí, porque sí. si no estamos en una cosa muy autorrepresiva y también de cuidar cosas que no tienen razón de ser cuidadas. Pero bueno. Hoy le pregunté a Andrés Acorsi qué otra gran historia de la literatura argentina de gráfica creía que era la ideal para llevar al cine. Nombró una que yo no la conocía y no te la puedo repetir. Pero vos qué pensás, ¿cuál sería esa gran historia que ya escrita, Mm. que podría tener un alcance, no te digo como el Eternauta, pero sí a Bueno. nivel... Arrancando por las otras historias de Oesterheld. Oesterheld era muy prolífico, tuvo diferentes épocas, pero cuando hizo Eternauta fue su prime. Sí, El sí. prime de Oesterheld es Prime Osterheld. el momento, la mejor época del apogeo de Oesterheld es justamente cuando hizo el Eternauta. Él hacía esa historieta y hacía otras más al mismo tiempo, todas continuando. Con otros dibujantes. Con otros dibujantes, entre ellos Hugo Pratt, que no sé si lo conocen de nombre, es un dibujante mega famoso italiano, que se vino a vivir acá cuando era joven, conoció a Oesterheld y se puso a sus órdenes a dibujar para su editorial, que era Frontera, e hizo un personaje que se llama, después hizo un famoso personaje que se llama Corto Maltés, cuando volvió a Europa y él se hizo famoso haciendo Corto Maltés. Sí, Pero como muy estuvo famoso. acá, De hecho, hizo- Sabina lo nombra y es uno de los ídolos de Joaquín Sí. Sabina, Corto Martés. Corto Maltés. Que Ahí yo está. siempre digo que Pedro Rosenblatt, amigo nuestro, tiene algo de Corto Maltés. Ok. Busquen Corto Maltés y piensen en. Ahí te tiro ojos Pedro- claros, Corto Maltés. Hay algo de. Hay algo de. Por ahí justo en eso no tanto, pero hay algo de. Sí, sí. Ahí más. Re. Ahí Bueno, más. bueno, pero bueno, no sé, pero adentro las que no son portadas, digamos, las que son seriadas, Claro. hay algo de él. Otras historietas que hizo en esa época son todas pasables porque son aventuras. Una es Ernie Pike, que es un corresponsal de guerra, Sí, Ernie Pike con responsable de guerra se llama Sí. el cómic, ¿no? que son historias unitarias bélicas y todas con un trasfondo humanista. O sea, sale de la cosa buenos y malos y logra contar la Segunda Guerra Mundial con un trasfondo humanista, donde el enemigo es la guerra, no necesariamente los alemanes o los japoneses o los italianos. Algo parecido a esto, ¿no? Claro. El enemigo es externo. Y el enemigo es la guerra, entonces te muestra conflictos humanos en esa guerra. O sea, imagínate un niño de 11 años recibiendo ese tipo de Claro, no. muy bueno. Ahí está, ese es Hugo Pratt. Otro es Sargento Kirk, que es un western también. Tengo que leer Oesterheld eso. con Pratt, que está buenísimo. Es una historia de cowboys, increíble, pero hecha por un argentino y un italiano. Tengo que leer ese, sí. Esa es espectacular, es buenísima. ¿Y con Otra- drogas de él? y Conderoga también es de Oesterheld y Pratt. Y otra, porque también Oesterheld era así, otra que hizo que se llama Patria Vieja, son todas historias medio gauchescas. Sí. O sea, historias con gauchos. Y historias con caudillos en la época del siglo XIX. Ahí tenemos Otra- al Sargento Kirk. Sí, otra Bull Rocket, que también es de ciencia ficción, le gustaba mucho la ciencia ficción al amigo. Otra tiene de boxeadores, tiene varias historias de Sí. boxeadores. Sí, hay una colección de Clarín en una época que Sí, sacó muchos tomos muchas de estos, esas, sí.
que están elegidos los capítulos, como te Sí. lo hacen resumido, para Sí. que tengas un pantallazo de cada uno, digamos. De hecho, ¿no? yo siempre me lamenté, nunca entendí por qué no hacían lo mismo que hicieron con el Eternauta, hacer todo un tomo. ¿Por qué no hicieron con los demás? Porque ahí está el de Ernie Pike, pero Ernie Pike lo editó años después en España. Claro, ¿por qué Encima hace es- España teniendo? Encima vos lo lees en gallego, cuando Oestergel lo escribió en No. castellano. No. ¿Sabes por qué es eso? Porque Oestergel lo escribió en castellano. Cuando Hugo Pratt se hace famoso en Italia con Corto Maltés, dice, publica esas historietas con Oestergel, las publica en Italia, las traduce en italiano. Entonces los españoles Tradujeron del tradujeron italiano. del italiano a... Es una locura. Claro, es una claro. locura. Y Es nosotros- hiperrealidad total. Y de hecho, se publicó casi 20 años el Eternauta en Italia. Sí, Tuvo muchísimo éxito. sí. Ya fue universal en otro tiempo. Sí, digamos, hay ¿no? una historieta, hay una revista de historietas que se Eso. llama El Eternauta. Eso dije mal, pero Sí, había es eso, sí. una revista que se llama El Eternauta, publicada en Italia. Con autores argentinos. Sí, 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 es que como historia es muy, muy única para el momento que sale. Sí. No y había yo- muchas historias así. Y como dijo un amigo también, dijo Juan Smith, un amigo que es cineasta, dijo que tiene razón. Es una obra que permite ser resignificada e iconizada y permite contar, disparar diferentes significados en cada época. Claro, claro. Sí. Porque este tema de la apropiación, la apropiación, digamos, cada uno apropia y es político, por supuesto que es sesgado, pero la verdad es que yo lo que digo con la apropiación está todo bien, pero yo lo que pido es que sepamos cómo fue. Se escribió en el Sí. 57. Oestergel no era. Oestergel era antiperonista cuando Era escribió. antiperonista, claro. O sea, era frondicista y los Eso frondicistas- lo intento decir en todos los lugares donde voy para Bueno. que quede claro. Después, si vos querés apropiártela, está todo bien, ¿eh? O sea, porque de hecho... Sí, porque es una obra abierta. una obra, de porque significado aparte- abierto, digamos. La, La lectura intención va del por ahí autor- también. Claro, ¿cómo? Como que a priori, o sea, yo cuando la vi la serie, como que lo primero que pensé fue eso, tipo resistencia, me vino resistencia peronista. Como Claro. lo primero. Pero bueno, después. Claro, no. no es por ahí. Y no, porque No era un enemigo interno, era externo el enemigo. de hecho, Claro. Oestergel estuvo a favor del golpe del 55. Claro. Igual que Walsh. Después, el caso de los dos se vuelven montoneros. Entonces cuando se vuelven montoneros, 20 años después, están en contra de ese golpe. En Claro. retrospectiva. pero hay que en el ponerlo momento que en ocurrieron, estaban. situación. Walsh Ellos pa- eran de zona Walsh- norte. Walsh participó, o no sé, no me acuerdo ahora, lo leí en su momento. O sea, estuvo recontra a favor. Y el otro era parte del nacionalismo católico. Y Oestergel era un desarrollista, cientificista, un tipo que no estaba vinculado con la política, pero perteneciente a la clase media de zona norte. Y había un desgaste del gobierno de Perón y muchos de Claro. la clase media, Estaban Becker. incluso muchos que habían apoyado, como que sintieron cierto apoyo al golpe del 55. O al menos no la Después- indignación que es. Claro. Los el que se pueblo iban bancando peronista eran hizo. los trabajadores Claro. y la clase media laburante. Después todo lo demás no. De hecho, la iglesia había apoyado, dejó de apoyar. El ejército, gran parte había apoyado, después dejó de apoyar. Bueno, un montón de cosas. Y la verdad es que no es así. Digamos, el ejército que aparece en el Eternauta es un ejército que en ese momento era el ejército que impedía que Perón volviera. Sí. Y de hecho van a elecciones y pueden todos votar menos a los candidatos peronistas. ¿Y quién es el que pone eso? Es el ejército. Entonces, no, pero la obra es independiente de las intenciones del autor. Sí, por supuesto. Entonces, lo que no se puede es ponerle valores que no están en el original tampoco. claro, eso no, Tampoco claro, no. forzar la historia para que Claro. diga lo que vos querés decir. Claro. Pero es verdad que es una obra que permite Relecturas. relecturas porque es muy rica y es muy potente. Y eso es algo que está o no está. Y es universal. Si tiene éxito en Japón, en Italia o en España, Sí. eso significa que ellos lo pueden Exacto. observar ahí algo que les sucedió o que está en su ADN. Sí, exactamente. Es algo que evidentemente, inclusive los que no han leído la historieta, cuando ven la serie y ven esa sensación de desamparo que te produce la nevada, y de miedo, y de sentir al que está al lado como un posible enemigo y después como un amigo, todo eso se ve que es universal. Sí, es un Y se ve que algo captó ahí, que hay un nervio que captó ahí Oestergel cuando lo escribió, y Solano López cuando lo dibujaron, que todavía hoy pervive. Sí, quiero hacer Es increíble. un datito chiquito, pero la serie se estrenó después del apagón en España. Hoy Exacto. leía Claro. un crítico español que hablaba y decía Buenísimo. qué mejor momento para ver el Eternauta, decía, porque pasa exactamente lo que nos Exactamente. pasó a Y muy- nosotros. Y la Sí. muerte del Papa. Es decir, el producto argentino después de la muerte Sí, del bueno, argentino sí, más sí, sí. importante. Claro, Ah. sí, sí, Porque porque hay una argentinidad ahí latente. Colapinto, el Colapinto. Papa. Te iba a decir justo... Ahí va, Sí. trae la bandera. Ahora sí. Momento Sí. mi país. Sí, sí, Mi país, mi país.
resiste, la argentinidad resiste. Sí, Justo sí, hablabas de resistencia peronista y bueno, Sí. tenemos este libro. Ah, sí, bueno, es un libro Jorge Rulli, muy Julio importante. Bárbaro, diálogos. que son diálogos ¿Qué puedes decir del libro? sí, que reunimos a Jorge Rulli, que es un héroe de la resistencia Por eso peronista, con Julio Bárbaro, que fue Los CD, sí, acá son más estamos, baratos. firmo. Son más baratos. Mi pregunta es, ¿hay algún CD que no hayas conseguido nunca? ¿O es fácil conseguir CD? Mira quién llegó. El número 1. El mejor. Que vio el segundo capítulo. Sí, sí. Comentó. Salvi, bien. andate Ah, para allá con los chicos que así te ponchan. Eh, Te presento. Ahí sentate, Ahí Salvi. está. Y si Ahí querés está. puedes hablar. Tenés un micrófono ahí, amiguito. no, sí, hay muchos CDs que me gustaría tener. La lista es larga. Por ejemplo, ¿Es larga, de verdad? o sea, la lista mental. La lista mental. Sí, pero que haya tantos discos que querés y no tenés es raro. Y Sí, sí, Ten en cuenta que porque... tenés millones de discos. Sí, pero bueno, hay un montón que quiero. O sea, por ejemplo, uno que quiero ahora es un disco tributo a Daniel Johnston, que participaron un montón de bandas de los 90 alternativas, como solistas también, Beck y otros. Y bueno, Hills es otro, que vos lo conocés. Sí. Bueno, ese es un disco que no es tan difícil, pero bueno, cuando No lo tenés. no lo tengo, me Falta. gustaría tenerlo. Sí, Salvi Strasburger, ¿cómo estás? Tenés un micrófono ahí, amiguito. Bien, acá estoy bien. Estuvimos hablando de que estuviste leyendo el Eternauta y estuviste viendo el Eternauta. Sí, estuve ahí en el chat en vivo. Sí, está acá. Sí, sí, sí. El segundo en el chat en vivo? le refutó al padre porque dijo que el segundo episodio lo vio. Ah, Ah, bien. Sí, comenté. ah, muy bien, hijo, muy bien. Muy ¿Y bien. qué te está pareciendo? ¿Es un producto que vos lo disfrutás o pensás que es para gente más grande? Sí, me gusta, pero no es tan parecido al original. Me gusta más el original. ¿Te gusta más el Muy cómic? bien. Bien, bien, bien. Sí, el cómic. ¿Ya lo terminaste o todavía te falta un poco? El cómic, Me digo. falta bastante, voy por la mitad. Bien, Yo lo terminé ayer. Dato. bien. Bien, bien, bien. Te va a alcanzar en cualquier momento, Salvi. Che, Salvi, ¿te gusta Condorito? Sí, lo conozco, pero No no tanto. me gusta mucho. ¿No? No lo. ¿Y cuál no es me el gusta. favorito de Salvi? ¿Cuál es el mejor cómic del mundo? Para mí, me gustan muchos. No sé si tengo uno, pero me gusta Asterix, Ok. Lucky Luke,
Bien. Tintín. Tintín, Tintín. impresionante Sí. Tintín, ¿eh? Vos sabías Sí. Che, que responden muy parecido. Sí. Misma forma de responder. Sí, sí. Exactamente la misma ya, fórmula. ya tenemos preparado el nuevo prototipo. Sí. Para cuando haga falta, ya lo tenemos armado. Él lee historietas por la pandemia, porque estaba tan aburrido en mi casa hasta que empezó a agarrar los cómics que había ahí. No se podía hacer otra cosa que... Y tuvo que empezar a leer. ¿Qué A se leer. puede hacer Claro. si no leer cómics? Dijo Sí, sí, Charlie. sí. No quería decir la frase cornudizada de Charlie. Pero- no se puede hacer salvo ver películas. Pero- Bueno, pero se puede dije hacer yo. muchas cosas. Puedes salir al pasto, puedes jugar un fútbol con tus amigos. Exacto. Sí. Salvi, última pregunta. ¿Vos sabés, en realidad te voy a contar algo, no sé si lo sabías. ¿Vos sabías que el que escribió Asterix vivió en Argentina? ¿Es técnicamente Sí. argentino? Sí. ¿Y que era Bollini, sí. hincha de Racing o sí? Hincha de Racing. ¿Sabías? No sabía, pero sé que los diseños de Asterix, las narices están inspiradas en Paturuzú. Muy bien. Es verdad. Qué buena Pero data. los Estoy colores de Oberyn son blanco y celeste, porque el ¿Están chabón compitiendo? Perdón. era ¿eh? muy ¿Están fanático de Racing. compitiendo vos con él? No, le estoy contando algo y él me está contando algo mío, es una conversación. No Ok. todo el mundo es como vos, Zipi. Es verdad, es verdad. ¿Eh? Muy Bueno, bien. Acá, Bueno. acá nos tratamos así, pero nos Es queremos lo- igual. Sí, es Zapi, una relación no te tóxica. preocupes. Somos como la relación Juan Salvo y Favali Sí. en la serie. Salvi, ¿querés decir algo más aprovechando que nos tenemos que despedir ahora? ¿Ya termina? Sí. No, estoy bien. La próxima vez, si querés, te entrevistamos a vos. ¿Te parece una buena idea? No. Me gustan los desafíos igual. Un entrevistado que no quiere ser entrevistado. Sí, sí. Es Dolina con... ¿Cómo se llamaba? Tenemos que inaugurar la sección Ozonitos. ay, sí. Sí, claro. Bonitos. Ozonitos y sí, Ozono Kids. Me parece Ozono que la Sí, me inauguramos hoy. encanta. Nunca se hizo eso, es original. Sí, me suena como que no existe. Nunca se hizo, de ninguna manera. Jimé Camino fue nuestro operador de cámara. Joaquín Gil Morales es el operador de sonido reciente, un niñato. No sé quién es más joven, si Joaquín o si Salvi, que está a su Están costado. Lucía